La mañana que cambiaría para siempre la vida emocional de Beyoncé empezó como cualquier otra en su mansión bañada por la luz del sol californiano. El cielo estaba despejado, la agenda llena, y el futuro, al menos en apariencia, continuaba brillando con la misma intensidad que durante las últimas 2 décadas de éxito ininterrumpido. Como periodista que ha pasado 15 años analizando la vida de celebridades, puedo decir que a menudo los momentos más devastadores no irrumpen con estrépito. Se deslizan suavemente entre rutinas, se ocultan detrás de sonrisas, y solo revelan su magnitud cuando ya es demasiado tarde. Para Beyoncé, ese amanecer no insinuaba nada, ni siquiera un eco de advertencia. Había pasado semanas preparando un nuevo proyecto artístico, una producción visual ambiciosa que deseaba dedicar a sus hijas y a todas las mujeres que, como ella, buscaban conciliar el brillo público con la vulnerabilidad privada. Tenía reuniones programadas, coreógrafos esperando instrucciones y un equipo creativo ansioso por recibir la visión completa. Era un día importante, pero algo, aunque todavía imperceptible, comenzaba a moverse dentro de la casa, como un presagio silencioso. A media mañana, mientras revisaba correos electrónicos y borradores de letras nuevas, Beyoncé notó algo que la desconcertó, un mensaje en el ordenado compartido con su esposo Jay-Z. No era explícito ni sospechoso en su superficie, pero había un tono, una manera de escribir, un exceso de familiaridad que ella nunca había visto antes. No era una palabra aislada, era la energía detrás de esa palabra. Al principio, decidió ignorarlo. Después de tantos años juntos, años de amor, de trabajo compartido, de escándalos que ya habían logrado superar, podía tratarse simplemente de una colaboradora o una amiga cercana. Sin embargo, su intuición, afilada por la experiencia de vivir bajo constante escrutinio, comenzó a susurrarle que algo no estaba bien. Cuando intentó concentrarse nuevamente en su música, su mente regresó una y otra vez a ese mensaje. Lo releyó varias veces. Cada lectura crecía como una grieta, pequeña, superficial al comienzo, pero capaz de expandirse hasta convertir una pared entera en escombros. Finalmente dejó el ordenador y se dirigió a la sala más luminosa de la casa, tratando de alejarse del zumbido persistente de la duda. Pero la duda la siguió. Para comprender la magnitud del dolor que comenzaba a germinar en su pecho, es necesario recordar que Beyoncé no era solo una superestrella global. Era una mujer que había construido un imperio emocional y profesional al lado de su pareja. Habían atravesado tormentas públicas. Habían sobrevivido a rumores, a traiciones previas, a confesiones difíciles que él mismo había hecho años atrás. Habían mostrado al mundo que la resiliencia era posible, que el amor podía recomponerse incluso cuando parecía fracturado sin remedio. Por eso, esta nueva señal, aún no confirmada, aún no completa, tenía un sabor especialmente amargo. No quería creer que después de todo lo superado, después de todo lo reconstruido, existiera la posibilidad de un nuevo derrumbe. Pero la intuición femenina, y especialmente la intuición de una mujer que ha aprendido a proteger su esencia en medio del caos mediático, rara vez se equivoca. Al mediodía, cuando su asistente se acercó para recordarle una reunión, Beyoncé vio que el teléfono de Jay-Z vibraba sobre la mesa. Una llamada. Un nombre que ella no había visto jamás. Una mujer. Podría haber dejado que sonara. Podría haber ignorado la curiosidad. Pero el teléfono vibró de nuevo, insistente, casi ansioso. Y antes de poder detenerse, antes de que su parte racional intentara persuadirla, lo tomó. No contestó. Solo observó cómo el nombre desconocido volvía a aparecer. Una vez, otra y otra. El corazón se le aceleró. Pero no por rabia, por miedo. Un miedo profundo, antiguo, de esos que solo aparecen cuando la vida se prepara para girar con fuerza, arrastrándolo todo a su paso. La llamada cesó. Justo en ese instante llegó un mensaje de esa misma mujer. Beyoncé, con manos temblorosas, abrió la conversación. Y lo que vio no fue una conversación romántica explícita, ni confesiones directas de amor prohibido. Era peor que eso. Era la naturalidad. La familiaridad, un tipo de cercanía que solo se da cuando algo lleva tiempo gestándose. Pero lo más devastador no fue el contenido, fue el nombre. Una mujer que ella conocía. Una mujer que jamás habría imaginado en ese papel. Una mujer cercana al círculo familiar,
con quien Beyoncé había compartido escenario en eventos benéficos, reuniones íntimas, celebraciones discretas. No una desconocida, no una fan obsesiva, no una artista emergente buscando reconocimiento. Era alguien en quien ella confiaba. La sangre se le heló, porque la traición de un extraño duele, pero la de alguien que se mueve dentro de la esfera íntima es un golpe que atraviesa huesos, piel y memoria. Durante unos minutos eternos, Beyoncé permaneció de pie en medio del salón, sosteniendo un teléfono que ahora parecía más pesado que cualquier premio, más doloroso que cualquier título publicado contra ella a lo largo de su carrera. No lloró, no gritó, solo sintió cómo el aire se volvía espeso, casi irrespirable. Como periodista que ha estudiado a fondo las reacciones emocionales de las celebridades, puedo afirmar que este tipo de silencio es el más peligroso. Es el silencio previo al derrumbe, el silencio que anuncia que la tormenta interior ya ha comenzado, aunque todavía no se vea. Ella sabía que necesitaba respuestas. Parte de ella quería llamar a su esposo de inmediato. Otra parte, sin embargo, necesitaba entender primero. Necesitaba ver por sí misma lo que aún no podía pronunciar en voz alta. Con el corazón desbocado y la respiración entrecortada, abrió de nuevo el ordenador. Revisó mensajes viejos, fotos enviadas entre ellos, documentos compartidos. Al principio, nada parecía fuera de lugar, pero como ocurre con todo engaño, las pistas aparecen solo cuando sabes dónde mirar. Notó cambios sutiles en horarios, en palabras repetidas, en pequeños gestos que antes había atribuido al cansancio del trabajo o a la presión constante de la fama. Todo cobró un nuevo sentido. No porque las pruebas fueran explícitas, sino porque el patrón se reveló ante sus ojos. El alma humana reconoce la verdad incluso antes de que la mente la acepte. Beyoncé se sentó finalmente, apoyando la frente entre las manos. No quería asumir nada sin hablarlo, pero tampoco podía ignorar la creciente certeza que se formaba en su interior. Por primera vez en muchísimo tiempo, se sintió vulnerable. Ella, la mujer que había escrito himnos de empoderamiento, la artista que había transformado su dolor en arte. La figura pública que había inspirado a millones de mujeres a no conformarse nunca con migajas emocionales. En ese instante, Beyoncé no era la estrella, ni la leyenda, ni la líder feminista. Era solo una mujer herida, una esposa que comenzaba a sospechar que quizás había confiado demasiado. Una madre que temía por la estabilidad emocional de su familia. Una persona que trataba de respirar en medio de un mar que comenzaba a agitarse. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, Beyoncé hizo lo que tenía que hacer. Llamó a su esposo. No para acusarlo, no para gritarle, sino para enfrentarse a la verdad, cualquiera que fuera. Su voz, aunque suave, tenía una firmeza que él no escuchaba desde hacía años. Jay-Z respondió al tercer tono. Él no imaginaba lo que estaba a punto de enfrentar. Ella solo dijo 4 palabras. Tenemos que hablar. ¿Ahora? Su tono no dejaba espacio para evasivas. Y entonces, mientras esperaba a que él regresara a casa, Beyoncé comprendió que estaba al borde de un abismo emocional. Un abismo que quizá no había provocado ella, pero que tendría que enfrentar sola. El mundo exterior seguía girando, ignorante de todo lo que estaba por suceder. Los fans seguían comentando sus fotos, los medios publicaban artículos sobre sus proyectos, los productores aguardaban respuestas creativas. Nadie sabía que dentro de su hogar, la historia de una de las mujeres más admiradas del planeta estaba a punto de cambiar para siempre. Y así terminó aquel día, con Beyoncé mirando por la ventana, con el corazón partido en silencio, mientras el sonido del motor del coche de su esposo anunciaba el inicio de una conversación que podría destruirlo todo. Cuando Jay-Z cruzó la puerta aquella tarde, lo primero que notó fue el silencio. No el silencio rutinario de una casa amplia, sino uno más denso, más frío, más consciente. Beyoncé estaba en la sala principal, sentada con la espalda erguida, como si la columna vertebral fuera lo único que aún impedía que su mundo se desmoronara por completo. No lloraba, no temblaba, pero sus ojos revelaban una tormenta interior que él no podía ignorar. Él, acostumbrado a los escenarios, a los imprevistos, a la presión constante del mundo del espectáculo, sintió por primera vez en mucho tiempo que no sabía qué decir. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que un golpe más fuerte pudiera romperla.
o romperla a ella. ¿Qué sucede? Preguntó él con cautela, sabiendo en su interior que aquella pregunta tenía una respuesta que quizás no quería escuchar. Beyoncé respiró hondo antes de hablar. Había ensayado este momento mentalmente desde hacía horas, pero aún así cada palabra parecía pesar una tonelada. ¿Quién es ella? Jay-Z se congeló. No necesitaba que ella dijera el nombre. Sabía a quién se refería. Y ese simple detalle, el hecho de que él supiera sin que ella especificara nada, confirmó a Beyoncé aquello que temía desde la mañana. No sé de qué hablas. Intentó él usando la evasiva automática de quien espera ganar tiempo. Pero ella ya no estaba dispuesta a tolerar medias verdades. No mientas, dijo con una calma que helaba. Su nombre apareció en tu teléfono. Y encontré mensajes que no deberían existir. Jay-Z se pasó la mano por la nuca, nervioso. Era un gesto que solo hacía cuando se sentía acorralado. Durante años había construido una reputación de sinceridad pública tras errores pasados. Pero la vida privada, esa que se vive sin cámaras, seguía siendo compleja, imperfecta y a veces frágil. El peso de la verdad. Comenzó, pero él levantó la mano. No quiero excusas, solo quiero la verdad. Era prácticamente imposible evadirla. Beyoncé, a diferencia de muchas figuras públicas, tenía un sentido casi sobrenatural para percibir cosas que otros no veían. Su intuición artística era extraordinaria, pero su intuición emocional lo era aún más. Él sabía que ella nunca se equivocaba cuando algo la inquietaba de esa manera. Jay-Z se sentó frente a ella, evitando su mirada por varios segundos. Aunque él deseaba protegerla, la realidad era demasiado contundente. Finalmente habló. Fue un error. No quais que fuera así. Ella cerró los ojos al escuchar esas palabras. Era lo mismo que había escuchado años atrás, cuando confesó errores previos. Palabras que en su momento habían servido como base para reconstruir una relación que muchos consideraban irrompible, pero escucharlas de nuevo era como recibir un golpe emocional que ella conocía demasiado bien. ¿Cuánto tiempo? Preguntó ella con voz baja, casi susurrada. No fue una relación, dijo él rápidamente. Solo conversaciones, cercanía. No pasó nada más. Pero Beyoncé no necesitaba detalles. A veces la traición no está en el acto, sino en la intención, en la complicidad, en la energía que se comparte con alguien que no debería ocupar espacio emocional. El dolor silencioso. Ella se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera los jardines perfectamente cuidados parecían pertenecer a otra realidad. Una donde nada se rompía, donde las flores crecían sin conflicto ni duda. ¿Por qué? Preguntó ella, aún sin mirarlo. Jay-Z se levantó también, inseguro de si debía acercarse o mantenerse a distancia. No lo sé, respondió con sinceridad temblorosa. A veces, uno comete errores incluso cuando tiene todo lo que necesita. Ella se volvió con un gesto lleno de incredulidad. ¿Todo lo que necesitas? ¿Y eso incluye arriesgar lo que hemos construido? ¿Arriesgar nuestra familia, nuestros hijos? Al pronunciar la palabra hijos, su voz se quebró apenas. No por rabia, sino por tristeza. Una tristeza profunda, como si una parte de ella supiera que aquella conversación marcaría un antes y un después. Nunca quise lastimarte, dijo él, acercándose lentamente. Pero Beyoncé dio un paso atrás. No por miedo, por protección, por dignidad. Toda pareja que ha vivido tanto tiempo bajo los reflectores sabe que las expectativas externas se vuelven tan grandes como las internas. Beyoncé, que siempre había sido el símbolo de fortaleza, también tenía límites. Durante años había puesto su energía en el arte, la maternidad, la justicia social y en reconstruir una conexión que creía sólida, pero ahora descubría que quizás había sido la única luchando con todas sus fuerzas. Ese pensamiento era devastador. Quiero saber quién es, dijo finalmente. Jay-Z bajó la mirada. Alguien que tú conoces. Beyoncé sintió un escalofrío, aunque ya lo sospechaba. Escucharlo de su boca era como sentir una puerta cerrarse con violencia. ¿Cómo pudiste? Preguntó ella sin levantar la voz, pero transmitiendo un dolor que no necesitaba volumen. El silencio que siguió fue tan tenso que parecía cortar el aire. Jay-Z intentó acercarse de nuevo, pero Beyoncé se apartó otra vez. No quiero que me toques, dijo con firmeza. Él asintió, sintiendo cómo la distancia física entre ambos reflejaba una distancia emocional aún más profunda. Si pudiera borrar lo que pasó, lo haría, murmuró él. Pero no puedes, respondió ella.
Y ahora no sé qué hacer. Por primera vez en mucho tiempo, ella admitía una vulnerabilidad que rara vez mostraba, incluso en su círculo íntimo. Como periodista que ha analizado durante 15 años las expresiones humanas de las celebridades, puedo afirmar que Beyoncé siempre había controlado su imagen pública con elegancia y precisión. Sin embargo, aquí, en su salón privado, no estaba la diva, ni la empresaria, ni la visionaria. Solo estaba la mujer traicionada, la esposa herida, la persona que luchaba por mantener la calma mientras su corazón comenzaba a romperse. ¿Quieres que me vaya?, preguntó él, consciente de su responsabilidad en el dolor presente. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas. El día que había comenzado con rutina y claridad ahora se oscurecía lentamente, como si el universo acompañara su estado emocional. No lo sé, admitió ella finalmente. No sé qué quiero ahora mismo, no sé qué pensar, no sé cómo confiar después de esto. Jay-Z tragó saliva. Sabía que la confianza, una vez rota, no se recompone rápidamente, y en su caso ya la habían reconstruido una vez, podría ella hacerlo de nuevo. ¿Quería hacerlo? Necesito ser honesto contigo, dijo él mirando al suelo, evitando encontrar su dolor en su mirada. No buscaba nada, no pretendía que las cosas llegaran tan lejos, pero ocurrió. Ella no lo interrumpió, aunque cada palabra parecía abrir una herida nueva. Me sentí comprendido de una manera que se detuvo, no completó la frase, no se atrevía. Pero Beyoncé entendió sin necesidad de que él terminara, y eso la descaró por dentro. La fuerza de una mujer que decide no caer. Beyoncé cerró los ojos por unos segundos y respiró profundamente, intentando encontrar algo de claridad entre la confusión. Cuando habló de nuevo, su voz era más firme. Necesito tiempo, necesito pensar. No quiero decisiones impulsivas, pero tampoco puedo actuar como si nada hubiera pasado. Jay-Z asintió. Lo entiendo, y quiero que seas honesto conmigo en todo. Añadió ella. No quiero descubrir más cosas por mi cuenta. Te lo prometo, dijo él inmediatamente. Ella lo observó entonces por primera vez desde que comenzó la conversación. En su mirada había dolor, pero también una determinación ácera. Beyoncé nunca había sido la mujer que se derrumba ante un conflicto. Era la mujer que lo enfrenta, que lo analiza, que lo transforma en fuerza, incluso si el proceso es doloroso. Cuando la noche cayó sobre la casa, Jay-Z se retiró a una habitación separada, no porque Beyoncé lo ordenara, sino porque entendió que ella necesitaba espacio. Ella permaneció en la sala, en silencio, mirando el horizonte a través del cristal. No loro. No. Las lágrimas llegarían, pero más tarde. Primero, necesitaba comprender lo que acababa de ocurrir. Necesitaba reconstruir mentalmente cada detalle del día, la llamada, los mensajes, la confesión, el rostro de él. Y sobre todo, necesitaba preguntarse, ¿qué haría ahora? Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Beyoncé subió lentamente las escaleras hacia su habitación. El silencio en la casa parecía nuevo, como si hubiera adquirido una acústica distinta. Un silencio que hablaba, un silencio que dolía. Se recostó en la cama sin desvestirse, agotada emocionalmente. Sus pensamientos giraban sin parar. Su familia, sus hijos, su matrimonio, su imagen pública, su futuro. Todo parecía incierto, pero una cosa estaba clara. A partir de ese día su vida ya no sería la misma. Aquella traición inesperada de alguien tan cercano no solo había dañado su corazón, había modificado la manera en que veía su relación. Y aunque no sabía aún si habría un camino de regreso, sí sabía que tendría que encontrar la verdad completa. Aunque doliera, la historia estaba lejos de terminar. De hecho, recién comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un silencio aún más profundo que el del día anterior. La luz entraba por las cortinas como un recordatorio de que el mundo seguía avanzando, aunque dentro de la casa de Beyoncé, todo parecía detenido en un punto de dolor que no tenía fecha de caducidad. Cuando abrió los ojos, sintió el peso de una noche interminable sobre su pecho. No era solo cansancio, era un desorden emocional que todavía no sabía cómo colocar en palabras. Jay-Z no estaba en la habitación. Él había dormido en otro lugar de la casa, respetando la distancia que él había marcado. Sin embargo, la ausencia física no disminuía la presencia del conflicto. La tensión se respiraba en cada rincón,
Era como si las paredes hubieran escuchado demasiado, como si la casa entera estuviera conteniendo el aire, esperando que uno de los dos hiciera un movimiento decisivo. Beyoncé se levantó lentamente. Caminó hacia el espejo y observó su reflejo. No vio a la artista que miles de personas aplaudían en los estadios ni a la mujer poderosa que aparecía en portadas de revistas. Vio a una persona agotada, herida, intentando encontrar equilibrio en medio de una tormenta emocional. Sabía que el día sería difícil. Había reuniones programadas, entrevistas, grabaciones, compromisos que no podían postergarse fácilmente. Sin embargo, aquel era uno de los pocos momentos en que deseaba detener el tiempo. Desaparecer del foco público, permitirse ser humana sin la presión constante de las expectativas. Mientras se preparaba café, escuchó pasos detrás de ella. Jay-Z se detuvo en la entrada de la cocina, no se atrevió a acercarse más. «Buenos días», dijo él con voz baja, casi temerosa. Ella no respondió de inmediato. El simple sonido de su voz reactivaba las emociones que había intentado silenciar durante la noche. Finalmente dijo: «Tenemos que hablar otra vez». Él asintió. Sabía que esa conversación, por dolorosa que fuera, era necesaria. Se sentaron frente a frente. Él esperaba preguntas, acusaciones, lágrimas, cualquier emoción fuerte, pero lo que más le sorprendió fue la calma de Beyoncé. «Quiero que me digas todo», comenzó ella con un tono que mezclaba determinación y vulnerabilidad. «No quiero medias verdades. Quiero entender qué pasó. Quiero saber por qué». Jay-Z respiró hondo. No era fácil admitir errores, especialmente frente a la mujer que más había luchado por mantener la unidad familiar. «No tenía intención de involucrarme emocionalmente con nadie», explicó él. «Todo comenzó como una conversación inocente, y luego fue creciendo». Beyoncé cerró los ojos por un instante. Cada palabra era como una aguja clavándose lentamente. «Ella te dijo algo sobre mí», preguntó. «No», respondió él con sinceridad. «Nunca hablamos de ti, pero ella me escuchaba. Yo me dejé llevar por esa sensación. Fue un error, lo sé». La palabra error resonó en la habitación con un eco doloroso. Era una palabra familiar. Ya la habían vivido antes, pero en esta ocasión tenía otro peso, otra textura emocional. Beyoncé apoyó las manos sobre la mesa, tratando de mantener la serenidad. «No puedo creer que fuera ella», murmuró. «Alguien tan cercana, alguien a quien considere parte de mi círculo. Nunca imaginé que me haría algo así». Jay-Z bajó la mirada. «No la busqué, no lo planeé. Cuando me di cuenta, ya estábamos demasiado cerca». «¿Y tú no pensaste en mí?», preguntó Beyoncé, con una mezcla de incredulidad y tristeza. «Sí», respondió él rápidamente. «Pensé en ti todo el tiempo. Por eso nunca dejé que pasara más. Por eso no lo llevé más lejos». Beyoncé negó con la cabeza. «A veces las cosas duelen incluso sin llegar a más», dijo ella. «A veces la traición no está en el acto, sino en el espacio que le diste a otra persona». Él guardó silencio, no tenía defensa ante esa verdad. «No sé si puedo perdonarte esta vez», admitió Beyoncé con honestidad. «Y no porque no te quiera. Te quiero. Siempre te he querido. Pero me siento rota. Siento que algo dentro de mí ya no encaja». Él tragó saliva, sabiendo que esta confesión podría ser el principio del fin. «Haré lo que sea necesario para reparar esto», dijo él. «Iré a terapia, hablaré con quien tú quieras, cambiaré rutinas, amistades, lo que necesites». «No sé qué necesito», respondió ella. Y esa era la verdad. Beyoncé se encontraba en un punto en el que ninguna decisión parecía suficiente para aliviar el peso emocional que llevaba encima. Justo cuando la conversación llegaba a su punto más tenso, un sonido interrumpió la atmósfera cargada. El teléfono de Beyoncé vibró sobre la mesa. Era su asistente. «¿Vas a contestar?», preguntó Jay-Z. «Tengo que hacerlo», respondió ella, recuperando su postura profesional. Contestó. Su tono cambió inmediatamente. Se volvió firme, controlado, como si la emoción de los últimos minutos quedara guardada en un compartimento secreto. Había compromisos inminentes, una grabación importante, una decisión sobre un contrato. La vida profesional no se detenía aunque su vida personal estuviera siendo sacudida desde sus cimientos. Cuando terminó la llamada, él la observó con respeto y dolor. «Eres increíble», dijo, «ni siquiera en estos momentos te quiebras». Ella lo miró con seriedad.
No confundas fuerza con ausencia de dolor, respondió. Solo porque no lloro frente a ti no significa que no esté destrozada por dentro. Era una frase que él llama solvidaria. Una decisión temporal, pero contundente. Después de un largo silencio, Beyoncé se levantó. Voy a salir de casa por unos días, anunció. Necesito espacio. Necesito claridad, y no puedo encontrarla aquí. Jay-Z no intentó detenerla. Sabía que cualquier presión sería contraproducente. ¿A dónde vas? Pregunto. A un lugar donde pueda pensar. Eso es todo lo que necesita saber por ahora. Él asintió, aunque su corazón se encogió. Nunca pensó que llegaría el día en que Beyoncé necesitara alejarse de él para protegerse. El refugio emocional. Beyoncé tomó unas maletas y salió de la casa sin mirar atrás. Se dirigió a una residencia privada, un lugar donde sabía que no sería molestada por paparazzi ni curiosos. Allí podía respirar, lograr, analizar, reconstruir. Durante los primeros 2 días no habló con nadie. Caminaba por el jardín, escuchaba música, escribía en un cuaderno. No buscaba respuestas inmediatas, solo necesitaba comprender su propio dolor. Y fue allí, en medio de la soledad elegida, donde finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por la traición, lloró por la decepción, lloró por la pérdida de inocencia emocional. Y lloró porque, por primera vez en su vida adulta, no sabía si su matrimonio tenía salvación. El punto de quiebre. El tercer día, recibió un mensaje inesperado. No era de Jay-Z, era de ella. La mujer en la que había confiado, la mujer que estaba en el centro de la tormenta. El mensaje decía: lo siento mucho. Nunca fue mi intención herirte. No pensé que todo llegaría tan lejos. Beyoncé sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía disculparse así? ¿Cómo podía pedir perdón por algo que él había ayudado a creer, consciente o inconscientemente? No respondió. No tenía intención de abrir esa puerta emocional. Después de una semana completa lejos de casa, Beyoncé se levantó un viernes con una claridad nueva. Había tomado una decisión, una que no estaba basada en impulsos, sino en reflexión profunda. Regresó a la casa familiar. Jay-Z estaba en la sala cuando él entró. Sus ojos revelaban noches sin dormir, días llenos de culpa e incertidumbre. Ella se sentó frente a él, con la serenidad de quien por fin conoce su propio camino. He tomado una decisión, dijo. Él se preparó para lo peor. No quiero destruir nuestra familia, continuó. No quiero que nuestros hijos sufran, y tampoco quiero cargar con rencor el resto de mi vida. El corazón de él dio un vuelco de esperanza. ¿Significa qué? Preguntó. Ella negó suavemente. Significa que estoy dispuesta a intentarlo, a sanar, pero no por ti, por mí, por nuestra familia, por lo que alguna vez significamos. Él sintió alivio y culpa a la vez. Pero, añadió Beyoncé, levantando un dedo, esto será un proceso largo. No habrá confianza inmediata, no habrá olvido rápido. Tendrás que demostrarme, día tras día, que esto no volverá a ocurrir. Él asintió con lágrimas contenidas. Lo haré, prometió. Te lo juro. Ella lo miró a los ojos con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Si alguna vez vuelvo a sentir que otra persona ocupa un lugar que me pertenece, me iré, esta vez sin retorno. Un cierre abierto. Se abrazaron, pero no fue un abrazo de reconciliación total. Fue un abrazo frágil, cauteloso, consciente de que el camino por delante sería difícil. El matrimonio no terminó ese día, pero tampoco volvió a ser el mismo. Beyoncé había encontrado una salida distinta. No romper, pero tampoco olvidar. Avanzar, pero con ojos más abiertos. Reconstruir, pero con nuevos límites. La traición no definió quién era ella. Su respuesta sí. Y así, en silencio, comenzó una etapa nueva en la vida de Beyoncé. Una etapa más humana, más compleja, más real. Una etapa en la que la fortaleza no se medía por la falta de lágrimas, sino por el valor de seguir adelante incluso cuando el corazón leva cicatrices invisibles. La historia de Beyoncé no terminó con la traición, ni con las lágrimas silenciosas derramadas en habitaciones privadas. Su final es, en realidad, un comienzo, un renacer, una transformación profunda que solo las almas verdaderamente fuertes pueden atravesar sin perder su esencia. Beyoncé comprendió que el dolor no define a una mujer, la define la manera en que se levanta, en que reconstruye, en que vuelve a caminar con la cabeza en alto a pesar de las heridas. Su matrimonio quedó marcado por una grieta que tardara en cerrarse, pero al mismo tiempo,
Surgió en ella una nueva claridad. La certeza de que el amor propio es el primer pilar de cualquier historia que pretenda durar. Beyoncé eligió sanar pero no olvidó. Eligió avanzar, pero con límites nuevos. Eligió cuidarse, pero sin renunciar a su dignidad. Esta es en esencia la historia de una mujer que descubrió que incluso los corazones más brillantes pueden romperse, pero también pueden renacer más fuertes que nunca. Si esta historia te ha emocionado, si te apasionan las narrativas profundas sobre la vida de las celebridades, los secretos detrás de los reflectores y las verdades que pocos se atreven a contar, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Déjanos un comentario con tu opinión. ¿Qué harías tú en el lugar de Beyoncé? Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido auténtico, humano y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.